La Nochebuena en México, durante los años 60 y 70, no era solo una fecha del calendario, era un ritual. Era la culminación de semanas de preparación, de olores que se quedaban impregnados en la ropa, en las cortinas, en la memoria. En aquellas décadas, la cena de Nochebuena no se compraba hecha, se construía lentamente, con manos pacientes y recetas heredadas. Las cocinas se llenaban de vapor, de risas, de discusiones pequeñas, de radios encendidos transmitiendo villancicos o noticias nocturnas. No había prisas, pero sí compromiso. La mesa debía estar completa, abundante, generosa. Cada platillo tenía una historia, un motivo, un recuerdo familiar. Hoy recorremos esas comidas que marcaron la Nochebuena mexicana de los años 60 y 70, sabores que aún viven en la memoria colectiva. Tamales. Los tamales eran, sin discusión, uno de los protagonistas de la Nochebuena. En los años 60 y 70, hablar de tamales en Nochebuena era hablar de comunidad. No se hacían pocos, se hacían decenas, a veces cientos. Las casas se convertían en verdaderos talleres de cocina, donde participaban madres, tías, abuelas y hasta los niños, que aprendían mirando. La masa se probaba constantemente para verificar la sal, la textura, la suavidad. Se decía que si la masa flotaba en agua, estaba lista. Cada tamal era armado a mano, con cuidado, cerrando la hoja como si se envolviera un regalo. Mientras tanto, la radio acompañaba con música navideña o programas nocturnos. No había prisas, pero sí compromiso. La mesa debía estar completa, abundante, generosa. Cada platillo tenía una historia, un motivo, un recuerdo familiar. Si probaste tamales en una Nochebuena de los años 60 o 70, escríbelo abajo en los comentarios. El bacalao era un platillo que imponía respeto. No cualquiera sabía prepararlo bien. Las abuelas transmitían la receta como un secreto familiar, explicando cuántas veces debía cambiarse el agua y cuánto tiempo debía cocerse para no quedar ni salado ni desabrido. La preparación solía hacerse con calma, sin prisas. El jitomate se freía lentamente, el ajo se doraba justo al punto y el bacalao se incorporaba con paciencia. Era un platillo que se cocinaba pensando en los invitados, en los hijos que regresaban a casa, en los ausentes que se recordaban. Servir bacalao era servir tradición. Siempre había pan para acompañar y limpiar el plato. Era una comida que invitaba a sentarse largo rato a la mesa, a platicar y recordar. El bacalao era un platillo que reunía generaciones. Los más grandes lo apreciaban profundamente. Los niños aprendían a comerlo poco a poco, mojando el bolillo en la salsa. Pavo relleno. El pavo relleno representaba abundancia, pero también esfuerzo. Desde temprano se limpiaba, se adobaba y se rellenaba con cuidado. El horno se encendía por horas y el calor llenaba toda la casa. Mientras el pavo se cocinaba, nadie dejaba de vigilarlo. Se bañaba constantemente con su propio jugo para que no se secara. Era un platillo que requería paciencia y dedicación. Cuando finalmente se sacaba del horno, todos se reunían alrededor. Cortarlo era casi un honor reservado para el jefe de familia. El pavo marcaba el inicio formal de la cena. El pavo relleno llegó a muchas mesas mexicanas como símbolo de modernidad y abundancia. No todas las familias podían permitírselo, pero cuando estaba presente, era el centro absoluto de la mesa. Se rellenaba con carne, frutas secas, pan, especias, se horneaba durante horas y el olor se colaba por toda la casa. Sacar el pavo del horno era un momento solemne, casi ceremonial. Si en tu casa hubo pavo relleno alguna Nochebuena, escríbelo abajo en los comentarios. Carnitas. Las carnitas en Nochebuena eran sinónimo de fiestas sin formalidades. No había cubiertos finos, había tortillas calientes y manos listas para comer. El cazo burbujeando era música para los oídos. Prepararlas requería conocimiento.
No se trataba solo de freír carne, sino de saber cuándo moverla, cuándo dejarla dorar, cuándo sacarla. El olor atraía a vecinos y familiares. Comer carnitas esa noche era una celebración sencilla, pero profundamente mexicana. Se compartían historias, risas y anécdotas del año. Aunque más asociadas a fiestas patronales o domingos familiares, en algunas regiones las carnitas también tenían su lugar en la Nochebuena. Preparadas en cazo de cobre, con manteca burbujeante, eran un manjar irresistible. El proceso era largo y exigía atención constante. La carne se doraba lentamente hasta quedar suave por dentro y crujiente por fuera. El aroma invadía todo el barrio. Las carnitas se servían con tortillas calientes, salsa, limón y sal. Era una comida que se compartía sin formalidades, con las manos, entre risas y anécdotas. Romeritos con mole. Los romeritos eran tradición pura, no eran negociables. Aunque algunos niños los rechazaban, siempre estaban presentes en la mesa. Su preparación era larga y detallada. El mole se hacía con paciencia, se mezclaba con los romeritos y las tortitas de camarón seco. Era un sabor intenso, profundo, lleno de historia. Era un platillo que conectaba la Nochebuena con el pasado indígena y colonial. Comer romeritos era respetar la costumbre. Los romeritos con mole eran un platillo profundamente ligado a la tradición. No todos los niños lo apreciaban, pero los adultos los defendían con orgullo. La preparación era compleja: limpiar los romeritos, cocerlos, mezclarlos con mole, papas y tortitas de camarón seco. Era un sabor fuerte, intenso, que hablaba de raíces prehispánicas y coloniales. En muchas casas los romeritos eran un platillo obligado. Así se ha hecho siempre, decían las abuelas, y nadie se atrevía a discutirlo. Pierna enchilada. La pierna enchilada se preparaba días de anticipación. El adobo penetraba lentamente la carne, dándole un sabor profundo y característico. Al hornearse, el aroma llenaba toda la casa. Se servía en rebanadas generosas y casi siempre alcanzaba para varios días. Era un platillo que simbolizaba celebración prolongada, porque el recalentado era parte esencial de la experiencia navideña. La pierna enchilada era otro símbolo de celebración. Se marinaba durante horas, a veces días, en una mezcla de chiles, vinagre y especias. Luego se horneaba lentamente hasta quedar jugosa y llena de sabor. Se servía en rebanadas, acompañada de frijoles, ensalada o arroz. Era un platillo que anunciaba fiesta, que llenaba la casa de un aroma inconfundible y que solía durar varios días, convirtiéndose en recalentado. Si recuerdas haber comido pierna enchilada en Nochebuena, escríbelo abajo en los comentarios. Pollo en escabeche. El pollo en escabeche era una opción práctica y sabrosa. Se preparaba con anticipación y mejoraba con el paso de las horas. Las verduras absorbían el vinagre y las especias. Era común verlo acompañado de pan o arroz. Vinagre, zanahoria, cebolla, laurel, pimienta. El pollo se impregnaba de esos sabores ácidos y especiados. Se servía frío o a temperatura ambiente. Era una opción humilde, pero llena de sabor y tradición. Era común verlo en mesas donde se necesitaba rendir la comida, pero sin sacrificar sabor ni tradición. Lomo de cerdo. El lomo de cerdo era equilibrio, ni demasiado sencillo ni demasiado ostentoso. Se preparaba con esmero y se servía con orgullo. Era uno de los platillos más aceptados por todos los miembros de la familia. Nadie se quedaba sin probarlo. Su presencia garantizaba una mesa completa y bien pensada. El lomo de cerdo era elegante, sencillo y rendidor. Se preparaba en salsa, al horno o relleno, dependiendo de la región y la familia. Era un platillo que gustaba a casi todos. Su textura suave y su sabor equilibrado lo hacían ideal para compartir en una cena larga. A menudo se acompañaba con puré, arroz o ensalada, completando una mesa abundante. Barbacoa. La barbacoa implicaba trabajo colectivo. Se preparaba desde la madrugada, con paciencia y conocimiento ancestral. Era una comida que reunía familias enteras. Nadie comía barbacoa en Nochebuena.
Su sabor profundo marcaba una celebración especial y memorable. Estos platillos no eran solo comida, eran recuerdos, vínculos, tradiciones vivas.